continuando con nuestro encuentro con el Señor, vamos a colocarnos en la presencia una vez más, aunque sabemos que Él está acá con nosotros. Pero yo sí quiero que ustedes oren por mí, porque ustedes saben que yo, pues en este momento soy un instrumento del Señor, pero necesito mucho de oración. Es buenísimo. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes me pongan en la presencia del Señor para que el Espíritu Santo sea el que me dé esa palabra, para que llegue a ustedes, para que podamos salir renovados, para que ese mensaje que Él no quiere que ustedes reciban realmente transforme nuestras vidas, realmente llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, para que haya un verdadero cambio, porque estudiando y preparando, cada vez que yo tengo un compromiso, más con Dios que con ustedes, hermanos y hermanas, es con Dios. Así es, amén. Entonces, yo digo, todo apunta hacia un punto, así sea como un poquito redundante, todo va hacia un punto, hacia una dirección. La palabra de Dios siempre nos lleva hacia la vida eterna, hacia la salvación, hacia la salvación. Entonces es como ese clamor, es como esa ansiedad, es como ese querer que todos los que estamos aquí, que nos consideramos hijos de Dios e hijas de Dios, podamos, así como estamos acá, encontrarnos cuando el Señor lo disponga o cuando el Señor venga, si es la voluntad de Él. Entonces, qué alegría, así como yo me siento muy feliz. Para mí los domingos venir a encontrarme con el Señor, pues es algo maravilloso, pero uno dice todos los días tiene un encuentro con el Señor. Pero venir a encontrarnos aquí con el Señor en reunión con todos los demás hermanos es una alegría grande, porque hay veces en la semana no nos comunicamos, ¿sí? No nos llamamos, pero sabemos que nos vamos a encontrar el domingo y que nos podemos dar un saludo fraternal, Entonces, Padre Santo y Misericordioso, Señor, te coloco en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre Santo, hablándoles aquí a mis hermanos, Señor. Yo no soy nada, Padre Santo, yo solo soy tu querer, Padre Santo. Ese querer y esa responsabilidad que tú me has dejado, Señor, yo por eso quiero colocar también en tus manos a cada uno de los que están aquí, Señor. Amén. Para que ellos reciban con amor, Señor, reciban con humildad, Señor, reciban con mucho afecto esta palabra, Señor, en una forma sencilla, Padre Santo, en una forma que toque nuestros corazones, Señor, y que podamos nosotros responder en cada uno de estos versículos, Señor, que vamos a analizar, que vamos a interiorizar, Señor, porque eso es lo que nosotros queremos, Señor, aprender para poder nosotros también enseñar y dar frutos, como dice tu palabra, Señor. No, nosotros a veces decimos, creemos en Dios y somos buenos cristianos, pero a veces nos está faltando algo, de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Entonces eso es lo importante, Señor, que nosotros podamos entender que en este camino tuyo, cada vez que venimos a este encuentro congregacional, es un peldaño más para llegar a ti, Padre Santo. Por eso, Señor de los cielos y la tierra, te pongo en tus manos, Señor. Te entrego a ti, Señor. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, coloca las palabras correctas para que lleguen a cada uno de mis hermanos. Amén. Amén, amén, amén. Yo voy a un mensaje para que cada uno para que cada uno entendamos cómo estamos y cuál es el trabajo que tenemos que continuar, porque yo sé que ya hemos emprendido esta carrera, ya hemos emprendido esta labor,
para llegar a esa meta que hablábamos anteriormente, que es la salvación y el deber de la vida eterna. Dice, por falta de un clavo, la herradura se perdió. Por falta de una herradura, el caballo se perdió. Por falta de un caballo, el jinete se perdió. Por falta de un jinete, el mensaje se perdió. Por falta de un mensaje, la batalla se perdió. Por falta de una batalla, la guerra se perdió. Por falta de una guerra, el reino se perdió. Y por falta de un clavo, puntos suspensivos. ¿Qué se puede perder? Todas las naciones. La salvación. La salvación. ¿Y qué es un clavo? Es algo que para nosotros dirán, eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? O sea que por la mínima falla, O error, sí, o pecado, nosotros podemos perder la salvación. Entonces, porque lo que vamos a escuchar hoy en 2 de Timoteo es el mensaje acerca de cómo vivir en Cristo. Porque una de las características o de los requisitos, que así se le puede llamar, es que para la salvación nosotros tenemos que vivir en Cristo, que Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo. Por eso yo decía, tal vez aquí vamos a encontrar cosas que ya se han hablado, pero el mensaje en 2 de Timoteo, Pablo, ustedes recuerdan y saben que Pablo fue el discípulo, digamos que el apóstol más grande de la historia. Porque yo, analizando y en la preparación, yo creo que él fue el que más imitó la vida de Cristo. El que más imitó la vida de Cristo. Porque él sufrió penalidades, él sufrió hambre, desprecios, cárceles, y él fue ejecutado. Que no murió en la cruz, yo no dicen, pero él murió ejecutado. ¿Por qué? Por difundir el evangelio, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿y qué representa el vivir en Cristo? El vivir en Cristo como primera medida es que nosotros tenemos que ser hijos. Pablo le escribió esta carta a Timoteo porque Timoteo fue un discípulo, digamos, como bien aplicado, bien atento, bien disciplinado. Y en lo que yo pude deducir es que creo que Timoteo estaba muy joven, porque en alguno de sus apartes él habla de las pasiones juveniles. Entonces yo creo que Timoteo era joven, entonces, y desde muy joven él empezó el camino del Señor. Entonces él empieza en el versículo 1. Ya todos tenemos ¿Capítulo qué? ¿Segunda de Timoteo 1? 2. Segunda de Timoteo 2:1. 2:1. Un buen soldado de Jesucristo. Exacto. Entonces, ¿cerramos la puerta? yo creo que sí. Y la ventana. Un buen soldado de Jesucristo. Ay, Señor, cerra la puerta. Porque hay un ruido afuera. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces aquí nos dice que nos tenemos que esforzar en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa gracia? Recuerda que nosotros somos salvos por gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Un regalo, un favor inmerecido, y que Dios nos ha dado a todos,
pero pues que nos da a todos, pero eso tiene también unos lineamientos para poder realmente obtener esa gracia del Señor. Dice, así somos salvos por gracia, por ende debemos vivir por gracia. Esto significa confiar por completo en Cristo y su poder, y no tratar de vivir solo en nuestras propias fuerzas. Debemos recibir y utilizar el poder de Cristo. Cristo nos dará la fortaleza para hacer su obra. Entonces aquí, ¿qué nos está animando a través de esta palabra? ¿Qué nos está animando el mensaje? Sí, pues el mensaje de Pablo a Timoteo, pero pues nosotros lo tenemos que traer a nuestra vida, que tenemos que esforzarnos, porque dice, esfuérzate, la gracia. y lo está tratando como ¿qué? Como un hijo. Entonces nosotros, el Señor, recuerden que el Señor es nuestro Padre, y Él es lo que nos está diciendo, que nos tenemos que esforzar. ¿Y esforzar por qué? Por permanecer en la gracia, en esa gracia, porque dice que fuera de la gracia no podemos nosotros alcanzar la salvación. Entonces por eso el Señor nos está trayendo el mensaje, y que Él nos dará la fortaleza para hacer su obra. Cuando nosotros estemos con sueño, cuando nosotros estemos aburridos, cuando nosotros estemos en una situación, en cualquier situación, entonces atribulados, enfermos, bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza. ¿Cierto, Miguel Ángel, está enfermo? ¿Está enfermo? Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor para que el Señor le dé fortaleza en medio de la enfermedad a Miguel Ángel. Vamos a hacer un Padre Santo y Misericordioso, Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor. Queremos colocar a Miguel Ángel, Señor. Él es tu hijo, Señor. Tu hijo que te ama y tú también lo amas, Señor. Por eso hoy queremos que tú lo llenes, Señor, con tu amor, con tu espíritu, Señor. Y sobre todo que le des esa fortaleza que hoy tú nos estás trayendo para continuar en tu obra, para ser unos verdaderos hijos tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El segundo, a ver si ustedes me colaboran, vamos leyendo el segundo versículo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Exacto. Entonces nos está diciendo en este segundo versículo que hay una palabra clave. ¿Cuál es esa palabra clave? Fieles. Fieles, que seamos fieles. Exacto. ¿Y qué significa la fidelidad? Ser fiel. Leal, sí. Del Señor y no apartarnos de Él. Exacto. Un instante. Que lo que Él nos encomiende, tenemos que hacer. Seguir su palabra. Al pie de la letra. Seguir su palabra. Dice, si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, ¿quién es la iglesia? Nosotros, o sea, si nosotros seguimos con firmeza este consejo se expandiría geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñen y comisionen a otros, los que a su vez harán lo mismo con otros. Entonces, aquí que nos está recordando, porque por eso yo digo, aquí estamos es como haciendo énfasis en un mensaje específico que le manda Pablo a Timoteo. Pero nosotros ya hemos visto acá, es que nosotros tenemos una responsabilidad, y es de qué. Primero nos dice que tenemos que ser ¿qué? Enseñados. ¿Y cómo somos enseñados? Aprendiendo de la palabra del Señor. Exacto, poniéndola en práctica. Siguiendo la palabra del Señor. Claro, porque es que nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor.
que en eso es que nuestras oraciones así, por eso a veces se vuelvan como muy ¿qué? Sí, pero hay que pedirle al Señor en lo que estemos fallando, porque por eso dice pedir y se os dará. Entonces tenemos que ser perseverantes en aquellas cosas que estamos fallando. Pero a su vez tenemos, además de que nosotros tenemos que aprender, tenemos que ser enseñados, ¿qué nos toca hacer? ¿Quedarnos con eso? No, Llevarlo a las personas a la parte, sí. Dice aquí, creyentes bien enseñados y enseñen y comisionen a otros, los que a su vez harán lo mismo con otros. Enseñar. Por eso es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender algunos versículos, porque pues aprendernos toda la Biblia, no podemos, pero sí tenemos un conocimiento al leerlo. Pero sí como mirar a ver cuáles son esos versículos que nosotros tenemos que casi que aprendérnoslo de memoria para poder nosotros llegar a otras personas, difundirlo. Muy bien, abuelita. Dice, los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. Primero la transmitimos a través de ¿qué? De algo que dijimos ya, de testimonio. Claro, nosotros, la gente tiene que saber que somos cristianos, que somos hijos de Dios, porque hay algo que dicen, algunos, todos dicen que son creyentes, pero más yo diría hijos de Dios, hijos de Cristo. Todo lo que más dicen es que son cristianos. El cristiano. Pero nosotros somos más creyentes. Somos más creyentes. Pero es que me quedó sonando una vez que fui a visitar a una enferma en el hospital y llegué, ella es cristiana, no recuerdo de qué iglesia, sí, de qué denominación. Entonces yo le dije, yo también soy creyente, yo le dije, yo también soy creyente. Entonces había otra persona de la iglesia, dijo, creyente de la católica, creyente de la, bueno, sí, entonces yo dije, bueno, pues ahí habría que como retomar el término de nosotros creyentes en Dios, ¿no? Porque nosotros sí podemos ser creyentes de muchas cosas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser creyentes de Dios. Dice, el trabajo no está hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de llevarlo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros frente a esta primera partecita? ¿Cómo está ese estudio, además de cada domingo? Pues es para que cada uno se responda, ¿no? Y cada uno vaya como adquiriendo compromisos, no, yo digo que con Dios, no con el pastor, no con, sí, sino con Dios y consigo mismo, ¿no? Ese compromiso que yo digo, bueno, yo voy a sacar 5 o 10 minutos todos los días, es como hacerlo. Y si estamos fallando, entonces pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza, que nos ilumine, que nos ayude. Bueno, y en el versículo 3, ¿qué nos dice? Ay, yo quiero leer. El versículo 3 dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Vamos a leer hasta el 7 para hacer ahí una regla. El 4. El 4 dice, ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Por soldado. Bueno, vamos a sacar como la idea principal en el versículo 3. ¿Cuál es la palabra clave? Sufrir las penalidades. Y en el número 4, ¿qué nos dice? Lea lo que menciona. Que no tenemos que enredarnos en las cosas de la vida mucho, ¿no? Porque eso es lo que a veces nos está pasando. Que nos enredamos mucho en las cosas de la vida y descuidamos en las cosas del mundo y descuidamos Las espirituales. Exacto. Y el número 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Exacto. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hace un atleta?
Tiene que esforzarse. Esforzarse, entrenar, aprender, Y entrenar. para salir Tener adelante. una rutina, Sí, De tener una entrenamiento. disciplina y para esforzarse. lograr lo que Y quiere. esforzarse. Sí. Y en el número 6, El labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero. Claro. exacto. ¿Y quién es el labrador? El que siembra. El que El que siembra. Y en el caso de nosotros, ¿quién es el labrador? Nosotros, la iglesia. Nosotros la iglesia. Nosotros los labradores. Exacto, Tenemos que sembrar, llevar la palabra a otras personas. exacto, la semilla, sí. Y el número 7, ¿qué nos dice? Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento de todo. Exacto. Entonces, a veces nos preocupamos mucho, pero nos preocupamos en nuestras propias fuerzas y olvidamos que quién es el que nos da el entendimiento. Jesús. Jesús, el Señor. Por eso hay una partecita que dice, danos, Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de inteligencia. Así es. Para pedirle, pues, sobre todo cuando estamos como leyendo la palabra, o a veces cuando estamos orando, porque necesitamos como ese entendimiento de la palabra. Aquí dice, al predicar y enseñar, Timoteo enfrentó sufrimientos, pero resistió. Pablo utilizó la comparación de soldados, atletas y agricultores, todos los cuales deben disciplinarse. Asimismo, y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que quieren. O sea que nosotros sí estamos dispuestos a sacrificarnos. Claro que el sacrificio, aquí, ¿cuál sería el sacrificio? Cuando desarrollando la palabra, estar unidos con Él. Bueno, el sacrificio más que todo es cuando nosotros somos rechazados. Porque el sacrificio es como soportar una carga, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de Dios y las personas no nos Uy, sí, porque encuentra uno unas, pero mejor dicho, no. ¿Cómo nos sentimos? Rechazado. Tristes, dolidos, a veces nos da pena. No, y fuera de eso, Muy mal. Exacto. y fuera de eso, aparte de que uno se siente mal, uno dice, de pronto uno dice, pobrecita la persona, porque la persona está muy alejada del Señor. Qué pesar, qué tristeza que no quiera saber del Señor y que está lejos. Bueno, y eso que de nos, las cosas del Señor. pero eso no nos tiene por qué afectar, ahí es el sacrificio, porque tenemos que resistirlo. No es lo que nosotros hagamos, es Dios el que hace todo. Exacto. Alguien me contestó a mí cuando le hablé del Señor, me dijo, pero es que un vecino, Dios es bueno. Yo le dije, sí, Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Él es buenísimo. Pero con la gente que es buena y con la gente que lo sigue, con la gente que cumple sus mandamientos, con la gente que vive como a Dios le gusta que vivan, de acuerdo a la palabra. Entonces dijo, ay, pero yo le dije, no. ¿Y sabe, quiere que le diga una cosa, vecino? Usted está lejos del Señor. Bueno, pero más adelante vamos a mirar, Sí, vamos a mirar Claro, algo respecto a pero entonces eso. la gente se equivoca que dice que Dios es bueno con todos. Dice, vamos a continuar, dice, como soldados debemos renunciar a la vida humana y someternos a una disciplina rigurosa. Porque ¿quiénes son los soldaditos? Los soldaditos son los que les toca, los que van a frentear Te van allá, a poner el pecho. los que van a poner el pecho, y ellos a veces son hasta utilizados Sí. porque les dan cosas para que ellos puedan enfrentar al enemigo. Entonces mira que, sí, entonces, pero nosotros tenemos una arma poderosa, que se llama ¿qué? Cristo. Cristo Jesucristo. Jesús, a través de su Pero no estás con espadas ni con Exacto. ejércitos, sino con el Santo Espíritu, que es lo que Exacto. debemos clamar. Exacto. El Espíritu Santo. Dice, como los atletas, entrenar duro y someternos a las reglas. Como los agricultores debemos trabajar arduamente y saber esperar. ¿Por qué los agricultores saben esperar? Porque ellos Claro, porque siembran la semillita y cuánto no se demora. Ajá. Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que tener paciencia. Paciencia. El producido No llega esperar que después. hoy le hablamos y ya mañana van a estar convertidos. No. Pero sí hay que seguir qué le pasa al agricultor. Tiene que estar
abonando, regando, cuidando, Limpiando. y limpiando. Todas estas labores. La maleza. Dice, nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento porque pensamos en la victoria. ¿Y la victoria es qué? La salvación. Veremos que el sufrimiento vale la pena cuando al conocer la meta de glorificar a Dios, ganar personas para Cristo y vivir eternamente con Él. Porque eso es según lo de la palabra y también lo que hemos aprendido con el pastor Mauricio, es que la mayor victoria son las almas que nosotros logremos llevar. Pues a mí no sé, yo digo, bueno, que a veces nos preocupamos mucho y nos esforzamos y hasta, pero yo digo, lo más importante es llevar la palabra de Dios, que Dios se encarga de lo demás. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Pero sí tenemos que seguir orando por estas personas, a quienes les hemos compartido la palabra, el Evangelio. Sí. Dice. En el 2.7 dice, Pablo le dijo a Timoteo que reflexionara en sus palabras y que Dios le daría la visión. Esa visión es con la inteligencia. O sea que el Señor nos da la capacidad. Si el Señor bueno, en este caso nos da la inteligencia, pero nosotros también tenemos que responder frente, como dice el Evangelio, esforzándonos. Porque a veces nos negamos a decir, no, yo no soy capaz, yo no puedo. El Señor me dice que puede que la primera vez, y pues yo lo he vivenciado, la primera vez uno le dé temor, miedo, pena, bueno, de todo. Pero ya la segunda vez el Señor lo va mejorando. Y yo creo que ese es el camino del Señor. Al principio como que llegamos como trotando, como cansados, pero ya después como que empezamos a descansar en la presencia del Señor. Ya como que aprendemos a respirar para no agitarnos tanto. Dice, Dios nos habla a través de la Biblia, su palabra, pero nosotros necesitamos estar abiertos y receptivos a Él. Anhelarlo. Sí, anhelarlo, pedir la presencia de Él en nuestras vidas y la presencia del Espíritu Santo que tanto, la presencia, digamos, no porque Él no esté en nosotros, sino que ese poder del Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros, sí. Cuando se dice que broten de nosotros ríos de agua de vida, es eso, porque el Espíritu Santo nosotros lo tenemos. El problema es que lo tenemos como latentes, como allá dormido. Cuando leamos la Biblia, pidámosle a Dios que nos muestre sus verdades eternas y la forma de aplicarlas en nuestras vidas. Espíritu de revelación, espíritu de inteligencia y espíritu de entendimiento y conocimiento. O sea que siempre que vayamos nosotros más que a leer, es como tener un encuentro con el Señor a través, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces no lo miremos tanto como una lectura a priori, como así rápida. No, estemos convencidos de que ahí vamos a tener un encuentro con el Señor. Que puede que no tengamos la respuesta, no la vamos a tener ahí mismo. Pero más adelante, y yo creo que nosotros podemos dar testimonio de muchas respuestas a nuestras oraciones. A nuestras oraciones, ¿por qué? Porque en la medida en que nosotros vayamos haciendo, teniendo ese encuentro, yo no diría más que leyendo, para ir cambiando como nuestro pensamiento, es como ir recibiendo esa palabra de Dios. Esa instrucción. Nosotros debemos de ir orando de acuerdo a nuestras necesidades. Si yo veo que el Señor me está diciendo que, en este caso, que Él nos da esa visión, que es la inteligencia, y si yo veo que realmente como que fallo, yo creo que sí, porque hay cosas que cuando nos acercamos a la palabra como que no tenemos revelación, no tenemos. Entonces cada vez que vayamos a acercarnos a Dios a través de su palabra, pedirle sabiduría, de la sabiduría de Él, porque es que a veces nosotros nos centramos a veces en nuestras propias facultades,
Entonces, Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu inteligencia, de tu entendimiento. Entonces, porque tenemos que ser así como específicos cuando vamos, así como cuando hablamos con una persona. Porque entonces el mensaje, ¿qué pasa cuando nosotros no somos claros con una persona en un mensaje? Pues que no lo entendemos o cambia totalmente. Entonces, con el Señor yo creo que es lo mismo, tenemos que ser como específicos. Decirle qué es lo que no tenemos y para que Él nos dé ese conocimiento. ¿Qué nos dice Efesios 8? Efesios, ¿qué? 8. No, Efesios 8, ¿qué? 8. 2.8. Estamos en el Segunda de Timoteo 2.8. Estamos siguiendo este capítulo de Segunda de Timoteo. Bueno, Efesios 2:8. sí. Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Segunda de Timoteo, recuerda que estamos en Segunda de Timoteo. Pero Efesios. No, perdón, Efesios no, perdón. Timoteo. Yo soy la que estoy. Timoteo, ¿qué? Segunda de Timoteo 2:8. Ya. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces ahí nos está haciendo un llamado ¿qué? Al evangelio. Al evangelio. Dice que en Éfeso era ¿qué? Una ciudad. Los falsos maestros eran un verdadero problema. Dice en el corazón, era un verdadero problema. ¿Por qué? Porque ellos tergiversaban la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando se cambian el mensaje? Pues que eso crea problemas en las personas, en los creyentes. Confusión. Mucho a los creyentes. Exacto. Entonces, ahí tenemos que tener claro quiénes son las personas que nos traen el mensaje, porque hay muchos falsos profetas. Dice que en el corazón de una falsa enseñanza se halla una visión incorrecta de Cristo. Dice que en el tiempo de Timoteo, alrededor del año 64, muchos afirmaban que Cristo era divino, pero no humano. O sea, solamente veían la parte espiritual. La parte de Dios. Sí, la parte espiritual. Ellos no creían que Dios tenía esas dos naturalezas, ¿no? La divina y la humana, porque Jesús fue humano, ¿cierto? Dice, uno u otro punto de vista destruye las buenas nuevas de que Jesucristo ha llevado nuestros pecados sobre sí mismo y nos ha reconciliado con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no creyeron en la resurrección. Ellos están esperando, estas personas. Y hay algunos de algunas iglesias o sectas que no creen tampoco en la resurrección. Ellos no creen en que Jesús vino al mundo, que Dios envió a su Hijo o se personificó a través de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para venir al mundo y vivir como los humanos y llevarse todos nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Y traer la palabra. Por eso es que dice que Jesús es el verbo. Claro, porque la palabra, exacto. Él la dejó, porque después de eso fue que ya vinieron a recopilar. Después de la muerte de Jesús, es que ya vinieron a recopilar, porque sí, a recopilar lo que hoy nosotros tenemos como guía, como nuestro manual de instrucción, Dice, en el versículo 2.8, Pablo establece con firmeza que Jesús es completamente hombre, linaje de David,
que resucitó de los muertos. Esta es una doctrina importante para todo cristiano. Porque sí, volvemos a decir, no todos. Inclusive yo le hablaba con una amiga que ella tuve la oportunidad, y ella es una profesional, ella dice que no, que ella no, de Dios poco. Sin embargo, después nosotros somos en el grupo de voluntariado, unas somos creyentes y otras sí son marianas a morir. Entonces, pero ella no se identifica ni como católica ni como nada, pero que ella tuvo la oportunidad de hablar con ella. Ella me decía que claro, que ella cree en un ser superior. E inclusive ella asiste a eso del yoga. Yo no fui tan directa en lo del yoga, pues porque era el primer encuentro que yo tenía con ella acerca de hablar de la palabra de Dios. Y uno en eso tiene que ser prudente. Entonces ella decía que ella, claro, ella cree en un ser superior, pero que ella no cree en la resurrección, en que Jesús vino, se hizo hombre, murió por nosotros y resucitó.